Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a Juntos por Él. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la segunda fase del discipulado, la serie del discipulado que estábamos hablando en el canal. Muchos se me habían pedido que haga el siguiente capítulo, la siguiente parte de esta serie. Estamos hablando del discipulado. ¿De qué era el discipulado? Dimos conceptos básicos, la filosofía adventista del discipulado. Ahora vamos a hablar de una de las obras más importantes de Jesús en la tierra. Y para ello vamos a ir a la Biblia, en el libro de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19. Dijo Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi en la gran mayoría de los evangelios, Jesús termina su ministerio encomendando a sus discípulos a hacer más discípulos. Pero en la gran mayoría de los evangelios también empieza su ministerio llamando a sus discípulos, buscando discípulos. La más grande obra que Jesús vino a hacer, obviamente, es hacer su sacrificio en la cruz del Calvario. Es morir por el pecador y libertarlo así de la condenación eterna, de la condenación del pecado. Pero una obra, digamos, también importante de Jesús, después de la cruz, la obra más importante de Jesús fue hacer discípulos. Él no hizo libros, no escribió libros. No vas a encontrar el Evangelio de Jesús, no vas a encontrar un libro que escribió Jesús, ni siquiera vas a encontrar algo físico de que Jesús haya existido, como por ejemplo un monumento o una réplica, una placa en donde Él haya escrito algo. Y si existiese, fuera el ídolo más venerado de todos los tiempos, ¿no? Pero Jesús, en lugar de escribir libros, en lugar de hacerse monumentos, en lugar de establecer una organización, una empresa, Él hizo discípulos. Fue la obra más importante después de la cruz, hacer discípulos. Si sus discípulos hubiesen fracasado, hablando humanamente, la iglesia actual, la iglesia cristiana, no existiría. Es por eso que para Él fue importantísimo formar a sus discípulos. Hacer discípulos fue la obra más importante de Jesús. Los discípulos de Jesús que establecieron la iglesia cristiana, que crearon un gran impacto en la sociedad y también en la iglesia, que fueron los que promovieron o fueron los que fundaron las bases de la iglesia más adelante, los que llevaron el evangelio a todo el mundo. Y la iglesia de los primeros o del siglo I, digamos así, era tan poderosa, era tan eficaz, por una sencilla razón: porque tenían en sí la esencia de hacer discípulos. No hacían campañas públicas para ganar más adeptos o para ganar de repente estadísticas, números. Ellos hacían evangelismo con el fin de hacer discípulos. Lo que a ellos les preocupaba era hacer discípulos. Ellos se habían entendido bien, claro, la misión que Jesús les dejó: hacer discípulos. En la actualidad, aunque no se dice con las palabras, aunque no se pregona con la voz o con la pluma, tal vez con la letra en los libros, pareciera que la iglesia, que el cristianismo actual, su misión no es hacer discípulos. Pareciera que su misión es llenar estadios, pareciera que su misión es hacer más templos, poner más emisoras, poner más universidades, y tal vez la congregación que gane más adeptos es donde se cree que el Espíritu Santo está obrando más, o es la que se cree que
que tiene la facultad más poderosa de Jesús. Pero en el fondo, el cristianismo actual no es eficaz. El cristianismo actual, a comparación de lo que era en los tiempos primitivos, en los tiempos apostólicos, no hay ninguna comparación, digamos, tan cercana. ¿Por qué no es tan eficaz? Justamente porque vemos a las personas no como discípulos, sino como estadísticas, como números. Y ese es el gran problema. En lugar de hacer tantas cosas y correr, como dijo alguien por ahí, como cucarachas fumigadas, iremos directamente a ser discípulos. Pareciera que Cristo es tan distante, tan lejano, porque ahora tenemos avances tecnológicos. Ahora la mayoría de las ciencias han alcanzado, digamos, su top más alto en desarrollo. La pedagogía, la psicología, la industria y todo lo demás, las comunicaciones, todo lo demás. Pareciera que solamente en un punto hemos bajado, en lo moral y en la eficacia para preservarnos como humanidad. Por más que queramos, siempre estamos más al borde de la destrucción. Pero si hay un nexo, si hay algo que une al cristianismo actual con el cristianismo o con Cristo, es el hacer discípulos. Es por eso que debemos retomar una vez más la misión que Jesús nos encomendó: hacer discípulos, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el nombre del Hijo. ¿Quieres que tu iglesia sea más eficaz? ¿Quieres ser un cristiano más eficaz? ¿Quieres tener poder de lo alto? Vuelve a la parte principal de la misión, hacer discípulos. Pero no es fácil, ¿sabes por qué? Porque muchas de las veces la gente te va a felicitar por los números, por lo que se ve y no por lo intangible de tu obra que haces como buen discípulo de Jesús. En lugar de estar escribiendo libros, que no digo que sea malo, porque mira, el libro se mancha, el libro se olvida, se deja bajo la mesa. El libro es libro, el libro se termina. Sería genial que escribieras libros, pero mucho más que eso, más importante que eso, sería escribir tus ideas, plasmar todo lo que sabes y todo lo que tienes por entregar en personas, y que esas personas sean libros vivientes, sean testimonios en los últimos tiempos. Si algo que nos hace tanta falta en la actualidad es hacer discípulos, hacer discípulos. Cuando la ideología, cuando la doctrina, cuando nuestras creencias se impregnan y se encarnan en un ser humano, debemos tener toda la seguridad de que nunca perecerá, de que va a permanecer siempre. Pero en nuestro tiempo, en tiempo de los líderes elitistas, en tiempo de las estrellas, en el tiempo en que todos queremos pasar a la historia, es muy difícil concebir eso. Es muy difícil enfocarnos en eso. Por eso necesitamos poder de lo alto. Por eso necesitamos decirle a Jesús: Señor, quiero volver a las raíces del cristianismo. Quiero realmente hacer discípulos como se debe. No quiero más ya ir por las ramas, no quiero ir más por todo. Porque, sabes, mira, hablamos del método de Cristo, el ir a ser discípulos. Se habla mucho del método de Cristo en la actualidad. Hay iglesias, hay hermanos que pasan 6 meses, 7 meses, 1 año con el método de Cristo. Y tú dices: hermano, ¿a quién le estás hablando de Jesús? Hermano, no te preocupes, yo estoy haciendo el método de Cristo con alguien. Pero en el fondo, solamente es una disculpa para no ser eficaz en hacer la obra de Dios. Para Jesús no era un método, ¿sabías eso? Para Jesús no fue un método. Para Jesús fue un estilo de vida, una forma de hacer las cosas. Si vamos a ver eso como un método y no como un estilo de vida, solamente nos vamos a centrarnos en un 6 meses, 5 meses, y después quedarnos con la vaga idea de que eso no funciona, o de que es muy difícil, o de que solamente para algunos les funcionará. Para mí no funciona.
o lo vemos tan difícil que solamente Cristo lo hizo y lo llamamos el método de Cristo, pero en realidad, si somos discípulos fieles de Jesús, vayamos más allá de eso. En la actualidad, querido amigo, querido hermano, la iglesia necesita tanto de discípulos, pero no de discípulos que solamente sean discípulos, sino de discípulos discipuladores. Todo cristiano nace en el reino de Dios como un misionero, como un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Los primeros discípulos tenían tanto poder y tenían tanta eficacia en hacer la obra de Dios, porque ellos habían vivido con Jesús, habían presenciado y eran testigos oculares, testigos vivientes de lo que Jesús había hecho en esta tierra. Ahora, para que seas un discípulo realmente poderoso, para que seas un discípulo trascendente y eficaz, necesitas tener una comunión con Jesús. No puedes decir que eres discípulo de Jesús eficaz si no tienes una comunión diaria con Él. Entonces yo te invito a retomar de nuevo esa comunión con Cristo en todo momento. Puedes que hagas campañas públicas, puede que seas el mejor predicador, puede que seas el mejor colportor, el mejor pastor, el mejor líder, puede ser que hagas maravillas, que te feliciten por eso, y aún así no seas un discípulo discipulador en este tiempo. Se puede hacer todo lo resto y ser felicitado y ascender de puesto y ascender en todo sin ser discípulo de Jesús. ¿Sabías eso? Y eso es lo que más asusta. Pero hay momento de volver, es momento de retomar el discipulado. Volver a ser discípulos de Jesús y a ser discípulos para Jesús. Oro mucho que la iglesia vuelva a ese inicio, a ese principio principal, a esa costumbre de hacer discípulos. Pido que ores por este canal, por este ministerio, para que sigamos transformando, para que sigamos capacitando a la iglesia, seguir con esta serie del discipulado que tiene muchas partes más, muchos capítulos más, y ojalá más después este canal sea una fuente de bendición para la iglesia. Muchas gracias por haber visto esta serie. Te invito a seguir viendo las otras series si es que ya está grabado. Si no, ten paciencia, que pronto llegará. Muchas gracias.